te voy a dar a conocer a un villano muy especial. Es un psiquiatra que está completamente loco y desquiciado. Tiene una obsesión profunda y extremadamente enfermiza con el miedo en la mente humana. Le encanta, le fascina y adora investigar y experimentar todo lo referente con el miedo en la mente de los seres humanos. Jonathan Crane, el hombre detrás de la máscara del espantapájaros, es un psiquiatra brillante que inicialmente se interesó en el estudio del miedo desde un punto de vista académico. También era un destacado maestro en el campo de la psicología. Sin embargo, su obsesión con los estudios del miedo lo llevaron a experimentar con sus pacientes, exponiéndolos a sus peores temores para así estudiar sus respuestas. Jonathan no solo busca entender el miedo, anhela infligirlo en los demás y aprovecharlo como una herramienta para controlar y aterrorizar a todo el que se cruce en su camino. Su estudio lo llevó a desarrollar su famosa toxina, el gas del miedo, conocido mejor por todos como la toxina del espantapájaros. Esta toxina tiene la capacidad de desencadenar temores profundos y personales en las víctimas, incluso exagerándolos y haciéndolos vivir auténticas pesadillas. Supongamos que inhalas el gas del espantapájaros y que tu mayor miedo son los payasos. Cuando este gas empiece a hacer efecto en tu cuerpo, comenzarás a alucinar. Muchos payasos aparecerán de la nada frente a ti, incluso en lugares inusuales y oscuros. Pero estos payasos no serían los típicos personajes alegres y divertidos que carcajean y dan felicidad. Oh no. Serían payasos monstruosos y horrendos, versiones distorsionadas y siniestras con maquillajes exagerados y sonrisas macabras. Tu miedo a los payasos podría hacerte sentir que estás siendo perseguido o perseguida por una horda de bufones que simplemente quiere matarte, aumentando la sensación de paranoia a niveles críticos, haciéndote huir desesperadamente o, en el peor de los casos, deteniendo tu corazón. En resumen, el gas del miedo del espantapájaros puede explotar los terrores personales más profundos y convertirlos en una experiencia de pesadilla. La obsesión de Jonathan con el miedo se ha vuelto tan desmedidamente enfermiza que lo lleva a descuidar su propia salud. Su personalidad se vuelve cada vez más distorsionada y su motivación principal se convierte en el deseo de convertir a la ciudad de Gotham en un lugar donde el miedo y la paranoia gobiernen por siempre. La apariencia del espantapájaros es inquietante y siniestra, diseñada para difundir temor en quienes lo ven. De esta manera mejora el efecto de su toxina. Él viste una larga capucha que oculta gran parte de su rostro, creando un aura de misterio y anonimato. Su máscara está diseñada para parecerse a un espantapájaros, con una apariencia rasgada y desgarrada, como si estuviera hecha de tela vieja y andrajosa. A través de esta máscara, solo sus ojos son visibles, ojos repletos de locura. Por debajo de la capucha, el espantapájaros suele vestir una bata de laboratorio arrugada, que le da un aspecto de científico loco. Esta bata puede estar manchada, desgarrada y desaliñada, lo que refuerza su apariencia descuidada. Cuando una persona inhala el gas del miedo del espantapájaros,
su percepción de la realidad se distorsiona, incluso llega a afectar el sentido del audio, haciendo que la voz de Jonathan suene más profunda, más ronca y más ominiosa de lo que es en realidad. El espantapájaros es un villano sádico que carece de empatía y compasión por los demás. Ve a las personas como meros sujetos de sus experimentos y no muestra ningún remordimiento por el sufrimiento que causa. Ahora, te contaré un dato muy curioso sobre Jonathan. Escucha atentamente ya que sabrás cuál es el miedo más profundo del espantapájaros. Esta fobia se originó en la niñez de Jonathan. Jonathan Crane era constantemente molestado por su abuela. Esta lo encerraba en una iglesia en donde era constantemente atacado por los cuervos. Su abuela no era la única que lo molestaba. También los niños de su vecindario lo hacían. Un día, Jonathan observó que su abuela estaba usando un método muy extraño pero efectivo para manipular y controlar a los cuervos. Este usó este mismo método contra un niño de su escuela, dejándolo completamente ciego. Cuando su abuela se enteró de lo que había sucedido, esta lo golpeó una y otra vez y tras la paliza lo encerró una vez más en la iglesia en donde sería nuevamente atacado por los cuervos. Estos encierros constantes fueron los que despertaron una gran fobia en Jonathan, la ornitofobia, el miedo a los pájaros. Por cierto, esa fue la última vez que Jonathan fue encerrado, ya que tras unos días se vengaría asesinando a su abuela. El trauma infantil de Crane y su miedo a los pájaros se convirtió en una fuente de inspiración retorcida a medida que creció. Su obsesión por entender y controlar el miedo lo llevó a utilizar esta fobia personal como base para sus experimentos criminales. Creó su identidad del espantapájaros y adoptó una apariencia que acentuaba su miedo personal. Jonathan Crane padece de ornitofobia. Su mayor miedo son los pájaros. Curiosamente, hay una persona que está aún más desquiciada y demente que Jonathan. Este sujeto supera por mucho su locura y su historial de atrocidades es incalculable. Te daré a conocer a este antagonista en otro video. Si te ha gustado la historia, dale me gusta y suscríbete a este canal. Se despide Vinci.